Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos nuevamente a una semana más de clase. El día de hoy esta clase va dirigida para los octavos años, para el octavo año A. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde a la civilización griega. Vamos a analizar, igual que las civilizaciones anteriores, este sería lo que vimos en las anteriores clases son pueblos y civilizaciones de Medio Oriente y pueblos y civilizaciones de Asia. En este momento vamos a ver pueblos y civilizaciones que estuvieron básicamente ellos alrededor de todo el Mediterráneo. Entonces, podríamos decirlo así, que son pueblos del Mediterráneo, o sea, que pertenecieron a toda la vasta extensión de lo que es el mar Mediterráneo y que se asentaron aquí en este sector, básicamente porque ustedes ya conocen, hemos estado viendo en cada una de las clases, lo más importante y principal es lo que fomentaron estas civilizaciones y en el caso de las civilizaciones de Medio Oriente, como las civilizaciones asiáticas y como estas civilizaciones que vamos a ver, que son las civilizaciones del mar Mediterráneo, principalmente se caracterizaron por la agricultura y la ganadería. Entonces, no olvidemos eso, chicos, que eso es lo más importante. En este caso, nosotros, dentro de la cultura mediterránea que vamos a analizar, es la cultura o la civilización griega. Esta cultura, obviamente, vamos a ir analizando su espacio geográfico, su religión, su vida social, sus principales ciudades y una de las cosas más importantes que podemos analizar acerca de esta civilización es que aquí en esta civilización fue donde surgió un término que ustedes ya deben conocer muy bien, pero que lo vamos a analizar de manera muy general, que es el término de la democracia. Entonces, en esta civilización, durante el periodo que surgió y duró esta civilización, se reconoció o se creó este término que fue la democracia, se conocieron las pequeñas ciudades, las ciudades de Estado, como son las polis o las acrópolis. Entonces vamos a ir viendo las principales ciudades que tenía Grecia, el arte, la literatura, entonces, todo lo que corresponde a la civilización grecia vamos a ver en este video. Entonces, como hemos estado trabajando, chicos, yo les voy a ir proyectando las diapositivas, cada una con su debida explicación y esperando que puedan acatar todo el conocimiento o la debida explicación que se les vaya dando con cada una de las diapositivas. No olviden, chicos, que el video o esta clase que nosotros tenemos básicamente 2 horas, la podemos analizar como una clase en la que yo les explico acerca de las páginas que corresponden al libro. Entonces las diapositivas están elaboradas en base a las páginas del libro y los días consiguientes de esta semana podemos ir reforzando con un video de refuerzo en el cual yo iré buscando para poder proyectarles y para que ustedes refuercen su conocimiento acerca de esta civilización. Entonces, chicos, a continuación las diapositivas y que tengan un muy buen día. Pues bien, chicos, entonces vamos a ver ahora una de las civilizaciones mediterráneas, un pueblo mediterráneo que es uno de los pueblos más importantes, o por no decirlo un pueblo importante, porque existieron varias civilizaciones mediterráneas importantes. En este caso vamos a analizar acerca de la civilización mediterránea, como es la civilización griega. Ok, vamos por partes. En este caso les voy a dar un dato curioso. ¿Sabían ustedes que esta alfombrita roja, por donde pasan los actores que van a recibir los premios Oscar, es una costumbre antigua de la civilización griega? Entonces los griegos, para ellos, cuando las personas importantes, en este caso, pasaban por esta alfombra roja, se notaba o se decía que eran personas que tenían un alto grado de importancia en lo que corresponde a la civilización griega. Entonces, esta costumbre viajó por mucho tiempo hasta, hasta la actualidad y se maneja así. En la alfombra roja por la que pasan los actores en la entrega de los premios Oscar es una costumbre antigua de la civilización griega, como un dato curioso. Ahora vamos a lo que nos compete, chicos, que es conocer lo que es el mundo griego. Entonces, vamos desde lo que es el espacio físico de Grecia, ¿no? La civilización griega surge y se desarrolla en el sur de la península balcánica y estas en las islas del mar Egeo. También se les conoce porque, como les había mencionado, son pueblos mediterráneos. Por obvias razones, entonces
crea esta civilización en las costas del mar Mediterráneo, y esto pasa entre los siglos entre los siglos 12 antes de Cristo y el año 200 antes de Cristo. Entonces, las características físicas de este espacio geográfico de Grecia tuvieron una gran influencia en el mundo todo el mundo, en todo el mundo, en toda la civilización griega. Y esto se puede evidenciar a través de su relieve, su espacio marino y el clima, ¿no? Entonces, como dice aquí en la diapositiva, la civilización griega surge en el extremo oriental del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, que ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, ya lo hemos evidenciado en el mapa. En el sur de la península de los Balcanes son un sistema montañoso. Se extendieron por las islas del Mar Egeo y Mar Jónico, por Asia Menor y toda la extensión del mundo griego. La geografía de ellos, como les había mencionado, son valles aislados, montañas, islas que provocaron estados independientes de la antigua Grecia, por lo que compartían el idioma y la religión. Entonces no olvidemos que ellos tuvieron una gran influencia en el mundo, o sea, las características físicas de toda la civilización griega tuvieron gran influencia en los griegos, y esto lo hicieron a través de los espacios montañosos, de los espacios marinos y del clima. Ahora, chicos, miren, aquí les pongo una imagen en donde básicamente, si ven el mundo, aquí, en esta pequeña partecita, esto es lo que estamos viendo aquí. Todo eso correspondió a Grecia. Recuerden, Mar Jónico, Mar Mediterráneo, Mar Egeo, la península balcánica, los montes balcánicos. Entonces todo esto, en esta pequeña parte, usted puede evidenciar que aquí se ubica lo que es Grecia. Aquí tenemos al mundo, ¿no? Aquí Europa, Asia, África, por acá está América. Y en esta partecita pequeña, aquí se ubicó Grecia. Entonces, continuando chicos, con lo que corresponde a la historia de Grecia, podemos entender que existieron culturas prehelénicas, ¿no? Entonces, la civilización griega se denominó Hélade, así se le denominó a la civilización griega, Hélade, con H. Si bien este nombre estaba asociado con una región de Grecia que estaba habitado por los helenos, eh, con el tiempo pasó a identificarse como una totalidad del mundo griego. Entonces, el territorio de esta civilización estuvo formado por diferentes polis o ciudades-estado que vamos a ver a continuación. Estas compartían los mismos rasgos culturales, la misma lengua, el mismo idioma y la misma religión. Entonces, estas culturas prehelénicas fueron los primeros pueblos del mundo griego. Entonces, miren, las culturas prehelénicas fueron las primeras que existieron antes de los griegos que vamos a ir analizando. Entonces, ellos tenían una cultura cretense porque se crearon se ubicaron en la isla de Creta, en la isla de Creta, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, los primeros pueblos, como les había mencionado, que son la cultura cretense o la minoica, los minoicos, que ellos poblaron todo lo que es la isla de Creta, ¿ya? Poblaron la isla de Creta. Esto pasó más o menos entre los años 3000 y 1500 antes de Cristo. Ellos formaron toda una civilización que arrasó o que conformó todo el mar Egeo, ¿no? Todo este mar Egeo. La civilización, la cultura cretense o minoica. Tenemos también los micénicos o la cultura micénica. Ellos básicamente, chicos, dominaron todo lo que es la Grecia continental entre los años 1600 y 1200 antes de Cristo, y crearon ciudades como Argos y Micenas, ¿no? Entonces, los micenios, ellos dominaron todo lo que es la Grecia continental, es decir, al interior, no por los bordes como los de la isla de Creta, los minoicos, que ellos dominaron todo lo que es el mar Egeo, y en cambio los micénicos, ellos dominaron todo lo que corresponde a la parte continental, la parte interna del continente, ¿ya? Entonces también tenemos a los dorios, que es una cultura adicional, que ellos llegaron del norte, se instalaron en Grecia en el año 1200 más o menos, y ellos tenían un manejo en lo que corresponde a lo que son armas, armas de hierro. Ellos presionaban a los micénicos, quienes huyeron a Asia Menor, donde fueron fundando otras ciudades. Entonces la cultura helénica, los helénicos, chicos, tienen tres etapas importantes: la Grecia arcaica, la clásica y la helénica. Entonces, como les había mencionado,
todas estas culturas son previo a la civilización griega actual, a la que vamos a ir conociendo. Entonces, ahora chicos, algo importante es que vamos a analizar cómo estos pueblos se iban organizando en la antigua Grecia, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a entender que ellos se organizaron por medio de ciudades-estado. Y ahí fue cuando surgieron las polis, las polis, ¿no es cierto? Pero, ¿qué son las polis? Entre los siglos 8 y 6, entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo, las aldeas que aparecieron durante la época oscura evolucionaron hasta formar diferentes ciudades-estado, como les había mencionado, ¿no es cierto? Los griegos se agruparon en polis. Estas son pequeñas ciudades, eran ciudades que tenían un gobierno, leyes y ejército propio. Eran ciudades-estado. Estas ciudades-estado, o las principales que se fueron creando en todo lo que es Grecia, fueron Tebas, Atenas, Esparta, y las más importantes que después tuvieron un gran apogeo en lo que es la civilización griega fueron Atenas y Esparta. Las polis se gobernaban en principio por jefes locales, luego pasó el poder a los más ricos, la aristocracia. Entonces, por ende, la civilización griega tuvo una organización política mediante, en primera instancia, por la aristocracia. Un claro ejemplo fue en la ciudad de Esparta, una de las más importantes de toda Grecia, que se manejó mediante la aristocracia. Es decir, el poder que tenía solo una sola persona. Más adelante apareció la democracia en Grecia y la democracia permitía que exista un gobierno que era básicamente la ley del pueblo. Entonces, chicos, aquí tenemos varias de las ciudades o las polis las polis griegas, ¿no? Así se conformaban las polis o las ciudades griegas. Estas son fotos en la actualidad y esta es una imagen que se puede decir que podría haber sido así las polis en Grecia. Pero aquí tenemos las diferentes polis, las diferentes ciudades-estado que conformaron a toda la extensión griega, ¿no? Y aquí podemos encontrar lo que es Atenas, ¿ya? Si le ven. Otra de las ciudades importantes, Argos, ¿ya? Atenas, Argos y Esparta, ¿sí? Atenas, Esparta, ciudades-estado. Todas estas son ciudades-estado. Cada uno, recuerden, tenía su propio gobernante y se manejaba por medio de la aristocracia. Después de un tiempo surgió la democracia. Ahora, chicos, dentro de los surgimientos de la polis tenemos el ágora, ¿no es cierto? El ágora era el centro de la vida política, la vida social, la vida cultural de toda la polis griega. Era una plaza pública donde la gente acudía a debatir en algunos asuntos o simplemente para ir de compras. Aquí, por ejemplo, llegaban las personas o los griegos o filósofos a debatir de algunos asuntos políticos o religiosos, o si no, simplemente llegaban la gente a hacer sus compras, porque el ágora estaba conformada por museos, por mercados, por lugares donde se fabricaban artesanías, por pensadores, casas, y esta era básicamente el ágora. Por acá arriba tenemos los templos que eran ya les vamos a ir diciendo más adelante los templos que eran realizados o elaborados en base al pensamiento que ellos tenían, que se fundamentaba en la creencia de varios dioses. Tenemos aquí, como les mencionaba, chicos, de la Acrópolis. En cambio, la Acrópolis era un lugar en el que se construían los edificios religiosos. Esta estaba situada en la zona más elevada de la ciudad. ¿Sí le ven? El Ágora, la parte más baja, y el Acrópolis, el templo, que era religioso, la parte más alta de la ciudad. Aquí podemos ver un ejemplo de la Acrópolis. ¿Ya? Por ejemplo es un templo dedicado a Hefesto, dios de la metalurgia. ¿Ya? Podemos ver ahora, chicos, otra importante cosa que nos debe interesar acerca de la civilización griega y es, por ejemplo, la organización, o sea, cómo se organizaban las polis, ¿no? Porque las primeras polis eran gobernadas por líderes militares, ya, quienes ellos concentraban el poder religioso y poder judicial, como les mencionaba, el poder aristocrático. Y aquí podemos ver aristocracia. Y luego de esto, más adelante, las polis arcaicas se organizaron como una oligarquía. Esto quiere decir que unas tenían más poder que otras. Quienes dominaban el poder eran los aristócratas, las personas que podían tener un poder centrado dentro de lo que corresponde a la aristocracia. Ellos básicamente manejaban su estructura social de esta manera, lo que es aristocracia, luego comerciantes, campesinos, artesanos y esclavos, quienes no pasaban a tener ningún tipo de beneficio dentro de esta estructura social.
Podríamos decir que desde el siglo sexto las diversas situaciones produjeron que el debilitamiento de lo que es la aristocracia y surge lo que corresponde a la democracia, ¿no? Por la ayuda de diferentes pensadores, la democracia empieza a surgir y este nuevo sistema político es el que predomina en todo lo que es Grecia. Ahora, podemos mediante esta imagen analizar, chicos, lo que corresponde a lo que la civilización griega hacía. Miren, templos, edificaciones, templos religiosos, eran una cultura que básicamente creían mucho en los diferentes dioses. Ellos pensaban que existían dioses que podían gobernar y que podían castigar a todo su pueblo, ¿no? Y les veneraban por esa razón. Pero miren toda la extensión que pudieron ubicar lo que son los griegos. Pero como dice aquí en el título, es Grecia y Europa. Todo lo que hizo la civilización griega es expandirse y expander su ideología, su pensamiento y obviamente todo lo que corresponde a la expansión que se da entre los siglos 8 y siglo sexto. Los griegos establecen todo esto fuera de su territorio y fundaron diferentes ciudades y diferentes colonias, ¿no? Diferentes ciudades-estado, diferentes polis. Esta expansión griega fue ocasionada por el aumento de la población. Al momento en que aumenta la población, por obvias razones, tiene que expandirse más. Algunas de las polis buscaron nuevas zonas de ocupación. A esto se les sumó la escasez de diferentes tierras y por la escasez de tierras les obligan a expandirse a diferentes territorios. Esto debido a que la mayor parte estaba en el poder de la oligarquía. Entonces, al estar la mayor parte de tierra dentro del territorio ateniense griego, ciertas tierras pertenecían solamente al poder de las personas que eran o que pertenecían a la oligarquía, a diferentes pueblos les tocó expandirse un poco más. Por esa razón es que Grecia se expandió hacia Europa. Entonces existieron dentro de Grecia diferentes luchas internas, ¿no? Esto contra el poder y la aristocracia que obligaron a los vencidos a buscar otros lugares para establecerse. Entonces, dentro del proceso de colonización, chicos, dentro del proceso de colonización de todo lo que es Grecia, dentro del mar Mediterráneo, este proceso de colonización tuvo varias consecuencias, ¿no? Por ejemplo, apareció una nueva clase social formada por comerciantes. La otra consecuencia, o podría decirse que las colonias se convirtieron en importantes centros de difusión de la civilización griega. O sea, la primera consecuencia es que se dio una nueva clase social formada por comerciantes. La segunda es que se convirtieron en importantes centros de difusión de todo lo que es la civilización griega. Un cambio cultural se dio aquí. Gracias a ella se extendió todo el uso de lo que es la moneda, el alfabeto. eh, y una consecuencia más es que en muchas ciudades el sistema de gobierno cambió. El sistema de gobierno fue cambiando. Entonces, al adquirirse la democracia, se va cambiando la diferente forma de pensamiento y de gobierno en todo lo que es Europa. Entonces, miren aquí, chicos, las áreas colonizadas por los griegos entre los años 750 y 500 a.C. Podemos ver en el color naranja todo lo que pudieron ellos, digámoslo así, como de una manera conquistar, colonizar, pero no de una forma tan agresiva como lo hicieron dos de las ciudades importantes de Grecia, ¿no? Pero miren todo lo que llegó a confirmar como colonización durante este periodo de lo que es la civilización griega. Entonces, para salir un poco de la rutina, chicos, también les tengo otro dato curioso. Miren, esta persona arroja una manzana a otra. Entonces, arrojar una manzana a alguien significaba que le estaba declarando su amor. En esto pasaba en Grecia, cuando una persona le lanzaba una manzana a otra, le estaba declarando un cierto aprecio o su amor por esa persona. Dato curioso que se daba en Grecia. Ahora chicos, vamos a algo que nos interesa. Les había yo mencionado acerca de lo que es la democracia en Atenas, ¿no es cierto? La democracia surge en esta ciudad. Una de las ciudades importantes de Grecia es Atenas. Y en Atenas existieron varios filósofos. Aquí, ¿en dónde estamos? ¿No es cierto que estamos en un ágora? En un ágora, recuerdan que en el ágora yo les había dicho que se reúne la gente para discutir diferentes temas políticos. Entonces aquí se debatían diferentes situaciones políticas que se manejaban dentro de esta ciudad, Atenas. Aquí es donde surge la democracia. Y esto surge en el siglo VI. Atenas se transformó en una democracia, es decir, en un régimen en el que los ciudadanos participaban en las decisiones que también tomaba el gobierno.
La ciudad era gobernada por los magistrados, ¿ya? Que se convertían en estrategas o jefes militares y estos, la gran asamblea de ciudadanos que existía en ese entonces, porque se dividió en varias diferentes formas de gobierno, no, los ciudadanos o los esclavos en este caso no podían ser partícipes de lo que es la democracia, no eran partícipes de las leyes o las normas que establecían la aristocracia. Entonces, cuando surge esta palabrita, la democracia, se cambia todo este régimen político y se puede dar cuenta de que el pueblo puede ser parte de una decisión del gobierno. Pero en este caso hay que tomar en cuenta algo muy importante. La democracia en Atenas, chicos, era de manera directa, porque ellos podían ser parte de un proceso político. Es decir, a pesar de que podían elegir quién les gobernaba, también podían decidir qué leyes podían cambiarse. Lo que no pasa en la actualidad, ¿no es cierto?, en nuestro gobierno. Nosotros tenemos un gobierno democrático, sí, en la actualidad sí, pero nosotros, chicos, no manejamos una democracia directa, sino una democracia indirecta. Es decir, nosotros nos acercamos a las urnas, damos nuestro voto por la persona que queremos que nos gobierne y esta persona es la que se encarga de cambiar o manifestar o promulgar o promover sus leyes. Nosotros somos los encargados, en cambio, de atenernos a esas leyes. En ese entonces, en el siglo sexto antes de Cristo, en Atenas, la democracia era directa porque los ciudadanos también podían ayudar a cambiar diferente tipo de leyes. Ahora, la sociedad ateniense, chicos, estaba dividida así. Las personas que nacían en Grecia, las personas que nacían en Atenas, en Grecia y en la ciudad de Atenas eran considerados ciudadanos. Quienes no eran considerados ciudadanos eran los extranjeros, los esclavos y las mujeres. Ellas no eran consideradas ciudadanas. A pesar de haber nacido en Atenas, no eran consideradas ciudadanas por el simple hecho de haber sido mujeres. Los esclavos por obvias razones, porque ellos podían dedicarse a lo que son los trabajos los trabajos pesados, digámoslo así, ellos no podían pertenecer a o no podían ser considerados ciudadanos. Y los extranjeros, o en este caso los metecos, porque se les denominaba también metecos a los extranjeros, no eran considerados ciudadanos. Pero un dato importante que nosotros tenemos que entender, chicos, es por qué razón, a pesar de que existía una sociedad democrática en Atenas, no era considerada la mujer como una ciudadana. Ella se dedicaba a otro tipo de actividades, como por ejemplo es la casa, el arte, diferentes tipos de otras actividades que no tenían nada que ver con lo que realizaban los ciudadanos. No era considerada una ciudadana la mujer en la sociedad de Atenas. Pero hay datos importantes, por ejemplo, su momento de esplendor en Atenas era una ciudad más o menos para ese entonces de unos 100.000 habitantes, entre los que se contaban lo que son los comerciantes, los marineros, artesanos, además que podían trabajar en sus oficios, ¿no? En ese entonces en la sociedad de Atenas ellos podían trabajar en sus oficios. Si eras un artesano podías trabajar, si eras un comerciante podías trabajar, si eras un marinero podías trabajar en tu oficio. Ellos también podían participar dentro de lo que es una asamblea, como les había mencionado, gracias a la democracia. Había muchos esclavos que trabajaban en las minas, como sirvientes en la casa de alguna familia aristócrata. Con el trabajo que realizaban los esclavos podían a veces comprar su libertad. Los niños se educaban, por ejemplo, en casa, ellos ayudaban a sus padres, únicamente las familias ricas enviaban a sus hijos varones a las escuelas privadas y tenían profesores que iban a la casa. Entonces, fue una sociedad que básicamente fomentó lo que es la cultura del estudio, ¿no? De un cambio social a nivel de todo lo que fue Grecia. Eh, bueno, chicos, eso en cuanto a la sociedad de Atenas. Ahora, existen, como les había dicho, dos ciudades muy importantes en lo que es Grecia, ¿no? Una de ellas fue Atenas. ¿Recuerdan lo que vimos de Atenas? Donde se creó la democracia, la sociedad de Atenas, la expansión que tuvo Atenas. eh, lo más importante que podemos entender de Atenas, cómo se organizaban sus ciudades y cómo estaba organizada su ciudad. Pero también tenemos una ciudad muy importante, una ciudad-estado, una polis, que fue Esparta. Y esta sociedad fue una sociedad militarizada, una sociedad militarista. Esparta era un estado griego formado por 5 pequeños pueblos, ¿no? Todo el sistema social y político estaba destinado a crear un ejército realmente fuerte, un ejército poderoso. Este
Este ejército estaba dirigido siempre por una aristocracia militar. Esta aristocracia la encabezaba o la dirigía o estaba integrada por reyes, ¿no? Por reyes, quienes eran acompañados por un consejo de ancianos. Ellos lo que seguían, este consejo de ancianos, lo que hacían era ayudar para que los espartanos o para que este pequeño estado tenga la oportunidad de conocer esta sociedad militarizada y esta sociedad militarizada poder llevarse a cabo para poder realizar diferentes tipos de conquistas a nivel de todo Grecia, ¿no? Entonces, la Asamblea de Ciudadanos no se limitaba a ratificar las propuestas de lo que ellos querían elegir o de sus diferentes funcionarios. Los espartanos o ciudadanos debían servir al ejército durante casi toda su vida. Los espartanos desde el momento en que nacían se identificaba si es que realmente podía servir para la milicia o no. Lo que estaba prohibido eran realizar diferentes tipos de tareas que no eran las militares, como por ejemplo el comercio o la artesanía. Estas actividades las llevaban a cabo las personas que estaban libres pero sin derechos políticos. Ellos eran conocidos como los periecos. Estas personas eran las que estaban dedicadas a lo que es la artesanía o a lo que corresponde con todo lo que es eh, la, la, lo que es la agricultura o lo que corresponde al manejo comerciante en toda la civilización espartana. Pero las personas que eran aptas para lo que corresponde a la sociedad militar, ellos sí pertenecían desde temprana edad al régimen militar en este estado. Este estado se encargaba de que cada soldado tenga un pequeño lote de tierra. Lo que, lo, lo que ellos hacían era que una persona trabajaba dentro de ese pedazo de tierra, por ejemplo, en este caso eran campesinos que vivían en una situación de semi-esclavitud, ¿no? Es decir, que a pesar de que tú eras un guerrero espartano, pertenecías a la sociedad militarizada, todo el gobierno o la aristocracia te podía obsequiar un pedazo de terreno, una parcela de terreno, en la que tú tenías un campesino que trabajaba en una semi-esclavitud porque tú obviamente ibas a defender todo el territorio de la ciudad de Esparta. Ahora chicos, en Esparta también, o en toda Grecia, existió un imperio muy grande, fue un imperio muy grande, pero también estuvo dirigido o controlado por un emperador muy importante que fue Alejandro Magno. Ahora, Alejandro Magno, cuando empezó su gobierno, tan solo tenía 20 años de edad. Era un brillante guerrero y un hombre de culto. Él había sido educado por diferentes personas, dentro de ellos, esas personas filósofos, pensadores, y uno de esos filósofos fue Aristóteles, uno de los más importantes pensadores de Grecia, ¿no? Aristóteles es uno de los más importantes pensadores de Grecia y fue quien educó a Alejandro Magno. Alejandro se lanzó a la conquista del imperio persa y durante varias batallas lo logró dominar. ¿Recuerdan el imperio persa? Entonces, quien conquistó al imperio persa fue Alejandro Magno después de varias batallas, ¿no? Sus expediciones lo llevaron hasta lo que corresponde todo lo que es la India, ¿de acuerdo a la civilización india? Donde se enfrentó contra varios reyes a quienes logró derrotar. Allí, cerca del campo de batalla, él fundó varias ciudades, pero no obstante a todo eso, sus soldados se negaron a seguir hacia el este, ¿no? Y emprendieron un regreso. Pero al llegar él a Babilonia, Alejandro murió antes de cumplir 33 años. Como consecuencia, el imperio se fragmentó en diferentes reinos. Entonces el imperio griego se rompió el momento en que Alejandro Magno murió. Ahora, hay otras cosas importantes, chicos, como por ejemplo que nos dejaron como aportes culturales los griegos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la literatura griega, que es algo importantísimo y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Los griegos, o la literatura de los griegos, cultivaron varios géneros, ¿no? Como por ejemplo la poesía y la historia. En la poesía destacaron varios poetas, como por ejemplo Homero, quien fue el que creó la Ilíada y la Odisea. Son dos
obras muy grandes de este poeta griego. Eh, También podemos decir que en esta historia sobresalieron autores como por ejemplo Herodoto y Tucídides. Ellos básicamente se dedicaron a lo que es la poesía y las características principales de la poesía eran que contaban hechos vinculados a los héroes, es decir, narraciones en las que se contaba todo lo que podía pasar una persona en cuanto a sus conquistas o en cuanto a lo que podía él identificar de manera improvisada, todo lo que le sucedía para poder llegar a su lugar de destino y todo lo que tenía que pasar para poder conquistar algún lugar específico, ¿no? Por ejemplo, las características era que era improvisada y compuesta por los aedos para ser recitada, narra hechos sin emitir juicios u opinar sobre ellos. Dos importantes libros de Homero son la Ilíada y la Odisea, pero tenemos también dentro de lo que corresponde a la literatura algo más importante o también parte importante que es el teatro. El teatro en cambio, se sitúa para lo que son las danzas de honor a los dioses. Inicialmente consistía en un coro y en un actor principal que recitaban hazañas de la vida de los dioses, pero comenzaron a escribirse obras teatrales que trataban de diversos temas, donde se crearon diferentes temas por esta civilización griega. Entonces tuvo un carácter primero religioso, popular y político. Luego se creó y se mantuvo al servicio de todos los ciudadanos en el teatro. Había dos tipos principales de obras teatrales, que son la tragedia y la comedia. Estas eran las ideas principales del teatro. Tenía que existir tragedia y tenía que existir comedia. Las grandes obras teatrales se representan en el teatro dedicado a Dionisio, ¿ya? Uno de los teatros griegos, el teatro griego de Epidauro. Ahora, ¿recuerdan que hablábamos de lo que es la tragedia y la comedia? Entonces, en la tragedia era en la que se mostraban los sentimientos y los conflictos humanos renombrados de los autores de tragedia, como fueron Eurípedes, varios autores griegos, ¿no? Y en lo que corresponde a la comedia, se trataba en forma de sátira, ¿no? En forma de comedia, digámoslo así, la vida cotidiana de varias personas o de varios personajes en ese entonces. Eh, Algunos griegos que crearon esto fueron muy importantes. El teatro fue muy importante para dar cabida a lo que corresponde, lo que podemos evidenciar en la actualidad, ¿no? Y dos importantes hechos o dos importantes ejes como la tragedia y la comedia son muy claros para entender la cultura griega en el mundo clásico. Tenemos también, chicos, algo importantísimo y es que dentro de la religión griega ellos eran básicamente politeístas. ¿Por qué politeístas? Porque ellos creían en varios dioses. El interés por el cuerpo humano estaba presente en la religión, es decir, la belleza del cuerpo humano, chicos. ¿Ya? Representaban a los dioses como forma humana, ¿no? Entonces, tanto de hombres como de mujeres. Pensaban que tenían cualidades y defectos al igual que las personas. Incluso entre los dioses habrían diferentes tipos de conflictos y diferentes tipos de pasiones y se desencadenaban constantemente entre los humanos. De ahí provienen varias leyendas que ustedes deben haber escuchado, que Zeus tuvo un amorío con una humana, con una persona terrenal, el como al ser un dios, el tener una relación vinculada con una persona, una mujer que no pertenecía al Olimpo, de ahí surge la leyenda del nacimiento de Hércules, cosas así. Entonces creían que los dioses vivían siempre en el monte Olimpo, los seres humanos normales creían que todos estos dioses vivían en un monte muy arriba de Grecia, en el monte Olimpo. Todos ellos estaban presididos por una persona que era el dios de todo, el dios del cielo, que en este caso era Zeus, el dios supremo, y junto a él le figuraban varios dioses, ¿no? Por ejemplo, Hera, que era la esposa, su esposa, la esposa que era la diosa de la familia. También existen Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. También estaba Poseidón, que era el dios del mar. Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Y también tenemos varios otros dioses como es el Apolo, el dios de las ciencias y de las artes. Y también tenemos a Hades, al dios de los
muertos. Entonces, cada ciudad estaba protegida por una divinidad. Cada ciudad de Grecia estaba protegida por una divinidad, en la que se rendía culto oficial mediante sacrificios o procesiones. Por ejemplo, en Atenas se destacaba la- se destacaban las Parteneas, ¿ya? En Atenas, perdón, era la que básicamente le rendían culto era a Atenea. Por eso existe el Partenón, ¿no? El Partenón de Atenea. Eh, y obviamente en el Partenón, que estaba ubicado dentro de las Acrópolis, en las partes más altas, se rendía culto a la diosa Atenea. Y algo importante, recuerdan que yo les había dicho que dentro de la civilización atenea no podían ser las mujeres parte de un, o sea, parte de la política o de las decisiones para los ciudadanos, o no podía pertenecer a la vida política. Y sin embargo, una de las diosas de los atenienses era mujer. Un dato también curioso, ¿no, chicos? Y podemos entender que la civilización griega, al ser una civilización básicamente politeísta y creer en todos estos dioses, nos dio el origen también a algo muy importante que son los Juegos Olímpicos, que eso es un tema que vamos a ver un poco más adelante, pero en base a la creencia de los dioses y en base a todo esto, eh, en base a creer que existen hombres que tienen una fuerza sobrehumana y que pueden pertenecer a ser parte del Olimpo, se crearon los Juegos Olímpicos en Grecia, ¿no? Los primeros Juegos Olímpicos, que básicamente tenían que ver con lo que es la lucha cuerpo a cuerpo y cosas así, que servían para el entretenimiento de los dioses del Olimpo. Entonces, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, correspondiente a la civilización de Grecia. Nos veremos en una siguiente clase para ver lo que corresponde a la siguiente civilización del Mediterráneo, que es el Imperio Romano. Y por el día de hoy, muchas gracias por su atención, chicos, que tengan un buen día.